El tema de hoy es regresión lineal. Tiene que ver con la relación entre variables. En esta ocasión se establece una relación de dependencia o causal entre dos variables y a diferencia de cuando hablamos de correlación lineal, donde establecemos un grado de asociación o de relación entre dos variables, la regresión lineal nos permite estimar el grado o nos da un dato numérico donde nos establece qué tanto va a impactar una variable a la otra. Así, bueno, la regresión lineal lo que permite es crear una ecuación que se considera al igual que, perdón, la regresión lineal nos va a permitir hacer esta ecuación que nos da el dato, o necesitamos más bien el dato de una variable dependiente, o sea, necesitamos los datos numéricos y una variable independiente. Estas dos variables tengo que tener o conseguir los datos, se sugiere preferentemente que sean 10 datos que pueden ser en un periodo de tiempo de 10 condiciones o de 10 relaciones, así como lo vimos con el video anterior donde hablábamos de correlación lineal, que hablábamos de una relación entre dos materias. En el caso de la regresión lineal, la recta, cuando nosotros sustituimos sobre los valores de la ecuación, permiten trazar la recta que se ajusta mejor a los puntos o a los datos, como lo estamos viendo aquí en estas ilustraciones. Por ejemplo, esta tiene que ver con una recta que va de manera decreciente, por lo tanto nos presenta aquí la ecuación un signo de más. Cuando la recta tiene un signo de menos, quiere decir que tiene una relación inversa o decreciente. En este caso, la recta o la ecuación que se calcula con la regresión lineal lo que hace es generarnos esta recta, nada más. Pero lo que estamos haciendo es que estamos quitándole el error que hay de este punto a la recta, o de estos puntos, ¿no? La suma de puntos, y calcula una nueva ecuación o una nueva variable de y que nos permite hacer estimaciones posteriores o con otros valores de x para determinar un nuevo valor de y. Aquí tenemos otra ecuación donde ya tenemos en este caso una constante que es como la tenemos acá, una beta 0, o también se denota por una a, más una pendiente que es la que define qué tan inclinada va a estar la recta o cualquiera de las rectas, y esta pendiente la multiplicamos por el valor de e. Siempre se considera un error porque la recta, como vemos aquí en los ejemplos, no logran juntar todos los puntos, entonces siempre hay un margen de error. Bueno, ¿qué es la regresión lineal? Creo que ya lo he platicado, pero aquí lo podemos ver como un modelo estadístico para estimar el efecto que va a generar una variable sobre otra. Está asociado, como ya lo comenté, acerca del coeficiente de correlación de Pearson, dado que mientras que una nos mide el grado en que están dispersos los puntos y nos genera esa asociación o esa relación entre variables, el modelo de regresión lineal nos permite construir nuevamente esa relación para hacer proyecciones a futuro o proyecciones con cambios en los valores de la variable x. Es decir, pues nos permite hacer esa predicción. Entre mayor sea la covariación, mayor va a ser la capacidad de predicción, es decir, entre más juntas estén las variables o tengan un comportamiento similar, una vez que nosotros las trazamos en ese gráfico bidimensional, vamos a encontrar que esa relación entre las dos nos va a permitir generar una recta que esté más asociada a los puntos. Otra de las características de la regresión lineal es que permite responder a hipótesis que nosotros planteamos, donde nosotros establecemos que hay ciertos grados de asociación entre variables o que están correlacionadas,
o bien que una variable está siendo causada por otra. Por ejemplo, nuestros gastos están determinados por nuestros ingresos. Estoy mencionando dos variables. Nuestro gasto está condicionado a el ingreso que tengamos. Por lo tanto, si no tengo ingresos, no tendría gastos. Quiere decir que una variable, la variable ingresos, que sería una variable independiente, está generando una variable dependiente. ¿Por qué? Porque nuestro gasto estaría condicionado a tener un ingreso. En este caso, una regresión lineal simple asocia nada más dos variables. Y puede existir una regresión lineal múltiple donde nuevamente al decir el término lineal nos está marcando una gráfica de donde tenemos una línea que atraviesa la nube de puntos. Estas dos variables vamos a considerar a una como independiente, es decir, que puede o no explicar a la variable dependiente, y a la otra como una variable dependiente. Ya lo decíamos acerca del gasto. Si nosotros tenemos ciertos niveles de gasto es porque hay una dependencia con nuestros niveles de ingreso. Pero para poder hacerlo o para poder establecer estas relaciones ya de una manera más formal, tenemos que buscar dentro de la teoría o dentro de teóricos o de personas que han escrito acerca de esta relación entre las dos variables. El nivel de medición de las variables o la escala de medición que se utiliza para lo que es regresión lineal es el nivel de intervalo de razón, es decir, las variables que son de tipo cuantitativo. Luego tenemos aquí el procedimiento y la forma en que se interpreta la regresión lineal. La regresión lineal se va a determinar con base en un diagrama de dispersión, al igual que se hizo con el coeficiente de correlación. No es la única forma, pero es la más sencilla, sobre todo cuando tenemos a nuestra mano lo que es el programa Excel. En este caso nosotros graficamos nuevamente el ejemplo de correlación lineal, donde tenemos las puntuaciones de 12 calificaciones, en este caso matemáticas y física, donde vimos que la relación es directa, el coeficiente de Pearson nos dio alto, por lo tanto sabemos que hay un grado de relación fuerte, y por lo tanto eso nos permite calcular lo que es la recta de regresión. En este caso, cada punto representa un caso o un estudiante, la combinación de calificaciones que obtuvo en una y otra materia. Y bueno, el diagrama de dispersión nos marca esa tendencia que nos va a decir si es factible o no establecer lo que es, más bien realizar el proceso de regresión lineal. Esta sería la ecuación, como ya lo había mencionado. Se expresa mediante una ecuación. Esta y sería la variable dependiente, que sería igual a una constante, que es la constante de inicio, o también se le conoce como ordenada en el origen o intercepto, que es donde inicia nuestra recta, más otra constante que es b o beta 1, perdón. Y esta b en este caso nos está diciendo cuál es la pendiente que tiene nuestra recta de regresión. Si está de modo positivo, negativo o directa e inversa, y la multiplican por lo que se multiplica por lo que es la variable independiente, la cual puede tomar diferentes valores. Aquí tenemos un ejemplo de un cálculo de una ecuación que ya fue estimada, donde el resultado de dos calificaciones de la materia de filosofía, variable independiente, y la materia de estadísticas, se obtuvo un intercepto de 1.2, es decir, el origen va a ser de 1.2 y un coeficiente de la pendiente de 0.8.
Como este es positivo, nos está indicando que la pendiente o la relación es directa. Entonces se puede hacer la predicción. Digamos que ya con estos valores sustituimos en la ecuación para poder obtener un valor distinto de los que ya teníamos de la variable dependiente. Entonces tenemos 1.2, que lo tomamos de acá, el 1.8, que es la beta 1, este sería beta 0 con el otro modelo de ecuación, multiplicado por un nuevo valor de 7. Entonces, si alguien saca 7 en filosofía, su resultado en estadística va a ser de 6.8, ya una vez que multiplicamos estos valores de aquí. Bueno, teniendo esto como base teórica, vamos a ver el ejercicio donde cómo estimamos o cómo hacemos para estimar este intercepto y esta pendiente. Y además una medida que nos determine qué tanto está explicando o qué tanto la variable X está explicando a la variable Y. Ok, aquí tenemos lo que es nuestro ejercicio de Excel. Si se acuerdan, vimos lo que es el coeficiente de correlación con estas dos materias, que es matemáticas y física, para 12 personas. Y nuestro coeficiente nos daba una relación alta, ¿no? Teníamos 0.94, lo cual indica que hay una correlación muy alta y además directa. En este caso nosotros tenemos la gráfica de dispersión. Aquí ya calculé los valores. Lo que voy a hacer es volverlos a estimar para que ustedes vean cómo se realiza. Y vamos a eliminar esta recta. Digamos que en la sesión anterior o en el video de correlación tenemos la materia de física y la materia de matemáticas, X y Y, independiente, dependiente. Entonces lo que hacemos es nada más trazamos nuestro gráfico, ya está, seleccionamos los puntos con un solo clic. Sobre los puntos vamos a darle botón derecho del mouse y vamos a agregar la línea de tendencia. Pero si ustedes tienen el Excel en una versión más moderna, pueden darle al más y pueden irse a estas mismas opciones. Agregar la línea de tendencia. Nos abre acá el menú. Nos cercioramos que sea una gráfica lineal, que es lo que estamos buscando. Una línea de tendencia lineal, ya que las otras nos estarían dando otro tipo de relación que no tenemos con nuestros datos. No tenemos una exponencial o logarítmica, ¿no? Entonces nos vamos a la parte de abajo y aquí dice presentar ecuación en el gráfico, que nos ponga la ecuación. Ya vieron que apareció la ecuación aquí. Y presentar el valor de r cuadrado. Este valor de r cuadrado es para determinar qué tanto la variable X está explicando a la variable Y, qué tanto la variable independiente explica a la variable dependiente, y se mide al igual que la correlación entre un 0 y un 1 o entre 0 y menos 1. Entonces, un punto 87, que es lo que nos está resultando aquí, es un coeficiente, perdón, es un nivel de explicación alto. Entonces, quiere decir que la recta tiene un buen ajuste con respecto a los puntos. ¿Sí? No es una recta que nos salió por esta parte de acá arriba o por acá abajo, sino que logra tener un acercamiento a los valores que tienen los puntos que tenemos aquí, de punto 87. Si nos hubiera dado, por ejemplo, punto 50, pues no hay mucho ajuste y por lo tanto pues no sería válido explicar. Tendríamos una nube como en la correlación, donde la correlación era cercana a 0, ¿sí? Entonces muy dispersa, entonces no nos conviene utilizar este método porque los valores que estamos estimando
con la ecuación no serían aproximados a los valores reales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es con esta ecuación construirla tal como lo vimos en... Déjame ver si lo tengo por aquí. No. Aquí tengo la ecuación. Si se acuerdan, lo que teníamos es el valor de A más o menos, en el caso, el valor de B por X. Entonces aquí el Excel nos lo está dando volteado, nada más volteado, o primero nos da B por X menos A. Entonces lo que vamos a hacer es acomodarlo. Aquí yo ya lo acomodé, nada más puse como título la ecuación, la variable dependiente, que es la calificación en física, va a ser igual a menos, porque aquí nos dice que hay un signo de menos, si lo estamos viendo aquí, 0.9167 más este valor está en positivo, la multiplicación de 0.9861 por X. Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? Lo voy a borrar, nada más para que ustedes vean cómo lo estimé. Y este es solamente el título. Entonces, lo único que vamos a hacer es darle al igual. Nos vamos al valor de... Aquí nos dice que es igual a menos 0.9167 más, abrimos un paréntesis para hacer esta multiplicación, 0.9861 por el valor de X. Entonces tomamos el valor de X, todavía no, ok, aquí me faltó lo que es el asterisco para indicar que es multiplicación, valor de X, cierro el paréntesis y enter. Este valor es el valor de Y estimado, el valor de física, pero ya estimado, con el punto que tenemos aquí. O sea que donde inicia tiene una aproximación o una diferencia de 0.05, que es el margen de error que estamos asumiendo con la estimación. Entonces lo que estamos haciendo aquí es calcular los valores que corresponden a la recta y que a través de ella vamos a proyectar otros valores o a estimar otros valores. Entonces hacemos lo mismo para el resto de los datos. Hasta ahí. Si nosotros lo sumamos, nos debería de dar un valor aproximado a este de aquí. Dado que encontramos que hay un buen ajuste, nuestra correlación es alta. Vamos a ver si es cierto. Sumamos. Y nos da una suma de 59.99, a diferencia de acá que nos daba alrededor de 60. Entonces prácticamente es el mismo valor, ya redondeado. Si nosotros graficamos este valor de Y con respecto a la X, vamos a hacerlo, seleccionamos los datos, le pongo control, selecciono estos otros datos que es la otra variable, la variable de física estimada. Nos vamos a ir a insertar el gráfico de dispersión y vean lo que ocurre, se traza la línea recta. Entonces básicamente es estimar con datos que han ocurrido en el tiempo la variable dependiente. Entonces con variables que la expliquen. Si bien es cierto que la materia de física nada más no solamente se explica con matemáticas, bueno, ahorita lo que estamos haciendo es correr un modelo lineal de exclusivamente dos variables. Si tuviésemos los datos de otras variables, por ejemplo, las horas de estudio, el promedio de calificaciones de otras materias, podríamos agregarlo y construir una recta de regresión múltiple, lineal pero múltiple, con más de una variable. Bueno, teniendo esto como referencia, lo siguiente sería hacer lo que venía en nuestras diapositivas, que es calcular otro valor diferente. Digamos, yo puse aquí ya un valor de 7.5, le voy a poner un poquito más grande la letra.
Vamos a hacerlo así. Ponemos el formato más grande. Y lo que vamos a hacer es estimar otro valor para y. O sea, si por ejemplo en matemáticas sacamos 7.5, ¿qué va a pasar con mi calificación en física? Entonces, lo que hacemos es volver a aplicar la ecuación. Y entonces en lugar de aplicarla, lo que voy a hacer yo aquí es copiar la fórmula, porque ya lo hicimos por fórmula. Copio esta, le damos copiar y aquí lo pegamos. Ok, aquí nos está diciendo que si tengo una calificación de 7.5, la calificación en física va a ser de 6.47. Entonces, bueno, este sería un ejercicio. Tengo preparado otro porque este ya lo hemos visto mucho. Nos vamos a ir acá. Tenemos, esto es lo que estaba buscando yo hace rato, que es el título de el gasto publicitarios. Gastos publicitarios, es decir, lo que una empresa invierte en publicidad y cómo este gasto publicitario va a explicar el volumen de ventas en una compañía durante 10 meses, donde los meses o los datos de los meses fueron elegidos al azar y que además se tiene que, está, en este caso para poder hacer las estimaciones más rápido, se pone en 10 miles. Si esto lo multiplicamos por 10 miles, solamente recorremos el punto 3 posiciones. Aquí tendríamos los valores que corresponden a todo lo que se gasta en publicidad por lo que se está gastando en ventas. Vamos a hacerlo, vamos a ponerle aquí igual, multiplicamos este dato, el primer dato, por 10,000 para que vean lo práctico que es. En lugar de trabajar con estos datos, que no sería lo mismo, aquí tendríamos 101,000, 92,000 y así, ¿no? 110,000. Al final tendríamos unas cantidades muy grandes que generalmente causan mucho ruido a la hora de hacer las estimaciones, ¿no? Entonces aquí tengo ya estimado lo que es el coeficiente de Pearson, que igual lo volvemos a estimar, le vamos a dar un igual, ponemos la palabra Pearson, doble clic, seleccionamos una de las matrices, ponemos coma, seleccionamos la otra matriz, ahí está, enter, tenemos 0.87. Ese es el grado de relación que se tiene. Vemos que es una relación directa, que es fuerte, pero necesitamos saber también cómo sería su recta de regresión. Entonces, para hacer la recta de regresión, lo que vamos a hacer es graficamos los datos, ya los seleccionamos, pero nos vamos acá a insertar, nos vamos a lo que es el diagrama de dispersión. Aquí nos está dando ya nuestro diagrama de dispersión, donde vemos que sí hay un tipo de relación y esta relación es de tipo positiva. Voy a mover un poquito para acá. Vamos a ponerle un poquito la letra más grande para que se alcance a apreciar, que se quedó muy chiquita. Ahí está. Ok, lo que estamos viendo aquí es que la nube de puntos queda muy retirada, entonces lo que podemos hacer es cambiar las escalas. La escala del eje vertical creo que no hay tanto problema, pero voy a tener que ponerlo así para que se alcance a ver todo el gráfico. Claro, faltaría ponerle el título, los rótulos en el eje horizontal y vertical. Y lo que haría aquí es, les decía, cambiarle estos rótulos. Digo, lo que tiene que ver con los datos, las escalas, perdón, del gráfico. Ok, tengo que seleccionar los datos y una vez que los selecciono le doy formato al eje. Y aquí tengo las opciones para hacer los cambios en la escala. Aquí se va de 0,1 a 0.5. Si yo reviso las escalas, la más amplia es de 0.6, o la más pequeña es de 0.6,
y luego sube a punto 7, punto 8 y lo más que tenemos es, el dato más grande es 1.3. Entonces, ¿qué serían los 13,000 pesos gastados en publicidad? Aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que lo ponga a ver a punto 4 y empiezo a ver cómo queda mi gráfica. Voy a quitarlo un poquito aquí. Todavía no se logra hacer la integración, pero podemos seguir jugando con los datos aquí para que el gráfico quede un poquito más cercano a esto. Entonces aquí lo que hice fue achicarlo un poquito. Nuevamente selecciono botón derecho del mouse, dar formato. Y aquí lo que me hizo es poner la menor va a ser de punto 8, la máxima va a ser de punto 6, lo cual es correcto porque la más grande, aquí tenemos 1.3. Podría ser menos, podría ser 1.5, 1.4 incluso. Vamos a poner 1.4. Y ahí hubo un movimiento que nos hizo un movimiento muy raro aquí el Excel. El mínimo debe estar en 0.4. Ahí lo cambié porque nos marcaba el 0.4 en el inicio. En el inicio siempre debe ser 0 en cualquiera de los dos. Y bueno, sería cuestión de seguirle moviendo, pero para no detener mucho el video vamos a seguir con lo que es la recta. Vemos que esto es creciente, selecciono los datos, le doy botón derecho, agregar línea de tendencia, que sea lineal, voy hacia la parte de abajo, presento la ecuación y representar el valor de R. Entonces vemos aquí cómo la relación cambió. Tenemos nuestra recta de ecuación donde A es 46.48. Digamos que si no gasto publicidad, esas serían mis ventas de 46.48. En miles sería 46,486 pesos sin gastar lo que sería dinero en publicidad. Si vemos los datos que tenemos aquí, no dan esa cantidad, por lo tanto a la empresa le conviene gastar en publicidad. En este caso tenemos una relación positiva, lo estamos viendo en el gráfico y en la ecuación, donde es 0.52568 por X. La pendiente es positiva. El R o el R cuadrado, el nivel de ajuste o el nivel en que la variable volumen de ventas está siendo explicada por el gasto en publicidad es de 0.77, ya redondeado. Estaríamos diciendo que es un buen ajuste, pero no tan bueno. Nosotros esperaríamos tener una R arriba de 80, sería lo más recomendable, aunque es aceptable todavía una R que tenga 0.70. Entonces la podemos aceptar así y podemos hacer la estimación. ¿Cómo haríamos la estimación? Pues con nuestra ecuación nuevamente. Voy a copiarla. A ver si me permite hacer copy paste. Copiar, pegar. Aquí tenemos la ecuación. Vamos a ponerla un poquito más grande. Ahí tenemos la ecuación. Vamos a hacer la estimación y entonces aquí sería como la última diapositiva donde yo digo, a ver, si gasto, no sé, 2 unidades más de publicidad, ¿cómo va a afectar mis ventas? Entonces, lo primero que vamos a hacer es acomodar la ecuación. Vamos a poner primero A, que sería el intercepto. Vamos a poner de este lado. Más, puse por, más
el valor de B por X, por los valores de X. Entonces tendríamos que Y va a ser igual a 46.486 más 52.56 que multiplica a los valores de X. X es el gasto en publicidad. Cerramos paréntesis y tenemos un pequeño detalle en la fórmula. Vamos a ver, que fue aquí. Una coma en lugar de el punto. Ahí está. Ok. Si vemos nuestros resultados, el R nos da un poquito bajo. Esto nos está indicando que vamos a tener un error más grande aquí. Entonces, aquí en la ecuación no aparece el error, pero también es posible calcularlo a través de una fórmula, lo cual no vamos a ver, simplemente nos vamos a quedar con el grado de ajuste. Siempre estos ajustes se pueden mejorar si tuviéramos más datos, no solamente 10, que tuviéramos un poquito más y que las variables no fueran tan dispersas o muy dispersas. En este caso, bueno, vamos a estimarlo así. Aquí nos da 109. Voy a ponerle la letra un poquito más grande. Y copiamos y pegamos. Entonces vemos los datos como al estimarlos la diferencia que nos da. Aquí tenemos 75, acá nos da 78, 91, 93. Bueno, esta diferencia nosotros lo podemos sacar, la diferencia en el cálculo de Y. Para ver qué tan diferentes están los valores. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un igual, nos vamos a ir al valor real de Y menos la Y estimada, que es esta de aquí, y enter. Estos son los valores para Y. Y vemos como aquí es menos 8.6, aquí 3, aquí sí se fue un poquito más alto con 11. Y los valores, por ejemplo, este estuvo cercano, ¿sí? Tiene que ver con cómo se van dando las combinaciones de puntos y cómo la recta se acerca a unos más que a otros. Entonces, entre más alejado esté de uno de los puntos, pues el valor va a tender a ser todavía más alejado en ese sentido. Tenemos menos precisión, pero nos permite conocer más o menos cuál va a ser el comportamiento de nuestra variable ya estimada. Entonces, supongamos aquí que le doy otros valores a Y, perdón, a X. Voy a bajar este un poquito, coeficiente de Pearson. Y en lugar de, voy a seleccionar, voy a ponerle un valor que sea diferente a los que tenemos aquí. Vamos a poner 2.0 y aquí nos marca que nuestras ventas serían a 151.606 pesos o dólares o yenes, ¿no? Que sería un aproximado. Si digo, bueno, quiero invertir 19.000 pesos, me le cambio un poquito el formato. Hacemos la estimación con copiar, pegar. Aquí, por ejemplo, nos da 146.000. Me dio, ok, ya sé qué pasó. Copiamos el formato para que sea con un dígito después del punto. Y aquí nos da 146.000. ¿Sí? Solamente gastando un poquito más de los gastos que ya tenía. Esto igual se puede graficar y se puede ver la tendencia de que sigue todavía una tendencia creciente en el gasto.
hasta que ya nos empieza a dar de una manera decreciente. Este 46.48 es si yo no gastara. Entonces, si le pongo 0, me da el valor del intercepto que ya teníamos acá, de 46.48. Bueno, eso sería todo en cuanto a lo que es regresión lineal simple, donde solamente estamos viendo la relación entre dos variables.